Florida International University, muy conocida en toda América Latina y en Estados Unidos, como uno de los centros académicos más importantes del país. Así que, Liesl, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos y todas. Me llamo Liesl Picard y soy directora asociada del Centro para los Estudios Latinoamericanos y Caribeños Kimberly Green en la Universidad Internacional de la Florida. Gracias por su participación en este webinar. Este webinar es parte de una colaboración más amplia entre mi centro, la Escuela de Periodismo en FIU y también la CIP. Y es posible gracias al apoyo de nuestro programa Title VI, fundado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Pues no voy a decir mucho más porque ya tenemos bastante para cubrir hoy. Solo gracias a todos ustedes, los participantes, por estar acá con nosotros. Gracias a Ricardo, a Horacio y a Lindsay por todos sus esfuerzos. Y finalmente a los ponentes, mil gracias por sus contribuciones, su trabajo y su apoyo. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, Liesl. Y bueno, ya para entrar en materia en esto que nos convoca, que es las próximas elecciones y el impacto que va a tener las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, les quiero presentar al doctor Eduardo Gamarra, un gran amigo de la Sociedad Interamericana de Prensa que nos ha acompañado en numerosos proyectos. Él es catedrático a tiempo completo del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de Florida International University. Fue director del Centro Kimberly Green, que hoy justamente nos convoca para América Latina y el Caribe. Y Eduardo obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh. No voy a decir qué año para que no traten de adivinar nada, pero además de intervenir en el panel, Eduardo, le hemos pedido también que sea no solamente moderador, sino también panelista. Y bueno, lo que siempre decimos en Estados Unidos, la presencia del periodismo profesional, el contenido de calidad, se construye con grandes periodistas. Y justamente tenemos aquí con nosotros a Cynthia Hudson, que es vicepresidente senior y gerente general de CNN en español, así que muchas gracias por acompañarnos. Está a cargo de la estrategia hispana para la cadena CNN, así que no es una tarea demasiado fácil. Ella supervisa todas las operaciones de producción de noticias y contenido editorial de CNN en español, 24/7, incluyendo CNN en español radio y CNN México. El año pasado fue una de nuestras oradoras principales en varias de las actividades de la CIP, especialmente CIP Connect. Lourdes Torres es vicepresidente senior de coberturas políticas y proyectos especiales de Univisión Noticias, otra de las grandes cadenas hispanas de Estados Unidos, a cargo de la producción y desarrollo de coberturas a través de todas las plataformas de transmisión, incluyendo las digitales. Se graduó en periodismo en una de las universidades de referencia en materia de periodismo, como es la Universidad de Texas en Austin. También tenemos a Luis Fernández, un gran amigo de la CIP, es vicepresidente ejecutivo de noticias de la cadena Telemundo, ha participado también en otras actividades de la CIP, como en nuestro 75 aniversario en la asamblea del año pasado, supervisa las operaciones de cobertura noticiosa y la dirección editorial, así como la programación y producción de todas las plataformas de la cadena Telemundo, que también es otra de las cadenas más importantes de Estados Unidos. En octubre del año pasado, como dije, fue uno de nuestros oradores principales. Eduardo, sé que nos vamos a divertir mucho, creo que tenemos grandes periodistas y te tenemos a vos para hacer un gran análisis de esta gran expectativa que tiene el mundo entero, no solamente Estados Unidos, por el tema Trump y Biden. Así que muchas gracias, Eduardo, por estar nuevamente aquí. Eduardo, tienes el... Perdón. Ahí sí reflejé mi edad, ¿no es cierto? Bueno, decía que es un privilegio participar en este panel y moderar a un grupo tan distinguido de periodistas, pero sobre todo para mí es un placer volver a estar en una actividad de la CIP y sobre todo de LAC, ¿no? Solo quiero recordar algo que hace mucho tiempo, yo diría desde la década de los 80, LAC entre los centros académicos en los Estados Unidos
quizás fue el primero en ver la importancia de la relación entre la academia y los medios de comunicación. Entonces, durante muchísimos años hicimos el famoso Journalists and Editors Workshop, que creo que ahí fue donde te conocí, Ricardo, hace algunos años, ¿no? Y de manera que esto básicamente es una continuación de un esfuerzo que ya lleva casi 40 años, ¿no? dentro de la universidad. Bueno, me han pedido que hablemos sobre el impacto de las elecciones, elecciones que en realidad comenzaron hace un mes. Estamos votando hace más de un mes y que parecen ser, de acuerdo a casi todos los analistas, elecciones extraordinariamente importantes, quizás las elecciones más importantes de los últimos 100 años para algunos, ¿no? Por las circunstancias particulares que vive Estados Unidos y que vive el mundo, ¿no? Una situación por una parte con una pandemia, con una crisis económica profunda, con una situación en América Latina sobre todo extraordinariamente compleja. De manera que hay mucho que explicar, no solo qué sucederá después del 3 y cuál será el impacto no solo sobre los Estados Unidos, sino más allá de los Estados Unidos. Y para eso yo quisiera comenzar, más o menos dividir nuestra conversación hoy en dos partes. Una, quizás hablar más sobre cómo ustedes, particularmente como individuos muy involucrados en la toma de decisiones de sus respectivas compañías, ven este proceso y miden sobre todo cómo toman decisiones de cobertura, sobre todo. Creo que es importante tratar de entender eso. Y segundo, quizás ponerlos más en la situación o en la posición de que nos den su opinión precisamente sobre el impacto, ¿no? ¿Qué podemos esperar después del 3? Entonces, voy a comenzar con una pregunta muy general para los tres y les pediría que hablemos no más de 2 minutos cada uno, así podemos interactuar y tener más tiempo para cubrir más territorio. Me gustaría comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cómo deciden ustedes, ¿no?, qué noticias cubrir respecto a elecciones? Y en ese sentido, ¿no?, ¿cuáles son los desafíos que tienen para cubrir estas elecciones? Entonces, así de manera muy general, me gustaría hacer esa pregunta para comenzar a Cintia. Cintia, ¿cuáles han sido los desafíos este año en particular para CNN? Bueno, en el caso de CNN, que es diferente al caso quizás de Univisión y de Telemundo, es que nosotros estamos las 24 horas cubriendo noticias. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que balancear lo que es la noticia de cada minuto con lo que son las historias quizás para los programas de prime time, por ejemplo. Entonces, hay lo que yo llamo el live programming, que es estar en este momento, que estamos en los últimos 5 días, que es cubriendo los momentos más importantes quizás de los diferentes discursos, mientras están cada uno de los candidatos en sus últimas paradas en los diferentes estados que están tratando de alguna manera volcar hacia su lado, y a la misma vez viendo esas historias que son las que están realmente afectando el voto. Sabemos que hay varios estados que están en juego en este momento, que son los estados claves, que van a determinar si los 270 votos necesarios en lo que es la contienda electoral, ¿no? Van a tomar la decisión cuáles son, y realmente cuáles son las historias que están llevando a la gente a tomar esa decisión. Sabemos que la pandemia está al frente de muchas decisiones. En el caso de los hispanos, estamos en un momento en que por primera vez hay elegibles 32 millones de latinos que no van a votar todos, porque los latinos hemos tenido una trayectoria muy mala en términos de votar en las elecciones generales, pero si fuéramos a votar, sería la primera vez que los latinos seríamos la mayoría entre las minorías. O sea, podríamos tener más latinos votando que negros en Estados Unidos. Podría ser este año.
lastimosamente no ha sido la trayectoria de los latinos. O sea, este es el primer año que hay 32 millones de hispanos que son elegibles para votar. Hay muchas historias y es muy complicado en el caso de CNN balancear la noticia del día con las historias impactantes. Y así hay un balance diario continuo, es un proceso de continuas llamadas, de proyecciones, de planificación diaria, y te diría que nosotros tenemos 3 reuniones diarias. Hay una reunión por la mañana, hay una reunión del mediodía, hay la reunión del grupo político y hay una reunión por la noche, que es la reunión de planificación para la mañana siguiente. O sea que no, esto es un proceso que no para nunca. Perfecto, muchas gracias. Te diría solo, Cintia, que sí hay 32 millones, pero ya también sabemos que es una tasa muy alta, que son 29 millones que están inscritos para votar. Eso no quiere decir que van a votar. Este es el problema. Y la tasa promedio de votación entre los hispanos es muy baja, entre 46 y 49%. Llegamos un poquito más, como tú dices, puede ser verdaderamente un año. Podría ser importante, pero hemos tenido hasta ahora, hasta este año, y vamos a ver, ojalá que al fin participemos como debe de ser. Pero hasta ahora, hasta este año, no se ha visto. Exacto. Bueno, Lourdes Torres, la misma pregunta, ¿no? Y sé que has estado pensando mucho en estas cosas, pero ¿cuáles han sido los desafíos más grandes este año? Y quizás pensando también un poco comparativamente, ¿no? Respecto al año 2016, por ejemplo. Lourdes. Yo creo que los desafíos más grandes van en torno al coronavirus, ¿no? La limitación que hay de viajes, la limitación que hay de contacto en persona. Yo creo que para un año político es muy importante también las relaciones que uno puede desarrollar con los candidatos, con el personal con las campañas, y eso es mucho más difícil hacerlo virtualmente. Primero desarrollar esas relaciones y luego hacer una estrategia de cobertura de los eventos que están teniendo. Obvio, los eventos que estaban teniendo hasta recientemente han sido virtuales también. Entonces, en realidad, hay que ser un poquito más, digamos, volver al básico de lo que es el periodismo en términos de que es buscar la información y poder desarrollar una historia, digamos, relevante en torno a la campaña en el contexto virtual, ¿no? Entonces, nosotros nos regimos mucho por dónde están las noticias, ¿no? Afortunadamente, estamos nosotros basados en la Florida. La Florida, sabemos que la elección, el camino para la victoria, sobre todo para Trump, pero también para Biden, empieza y va a terminar en la Florida. Entonces aquí es un lugar donde tenemos los recursos como para poder seguir a los candidatos. Hoy los dos están aquí en el estado y tenemos la posibilidad en términos de recursos de por lo menos tener un evento físico a donde asistir para poder cubrir los eventos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como toda situación hay desventajas y hay ventajas, ¿no? Y en el tema de coronavirus nos ha dado la oportunidad, digamos, de ampliar coberturas de cierta manera, donde antes tenías que estar personalmente, pero también es que nos ha abierto un poco el campo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar lo bueno con lo malo. Y bueno, estamos aquí a 3 días, 4 días, ¿cuánto es? Sí, creo que son 5, pero sí, bueno. Exacto. Luego voy a volver sobre algo que acabas de mencionar, que es precisamente el acceso a los candidatos. Quiero dejar eso para una segunda parte, pero Luis, ¿y usted cómo ve esto? Es el desafío desde Telemundo. Y quizás usted podría darnos una especie de contraste con lo que ha tenido usted en su carrera como periodista en España, ¿no? Porque creo que también sería interesante ver este contraste, ¿no? Como los desafíos de cubrir elecciones en una cadena como Telemundo versus cubrir elecciones de manera internacional. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa por su invitación, a Ricardo.
por estar en este seminario y en esta mesa. También gracias a la Florida International University. Es un auténtico placer y un lujo, además, estar aquí con ustedes, con los participantes, aunque sea virtualmente, y desde luego con Cintia y con Lourdes. Bueno, faltan 5 días, pero me encantaría que fuera noviembre 5, ¿no? Por todo, casi desde el punto de vista periodístico, pero también, ¿por qué no?, también desde el punto de vista cívico y ciudadano. Yo estoy deseando que se abran las urnas, que se cuenten los votos, que haya un resultado y que este democráticamente se imponga a los dos candidatos, ¿no? Al candidato Biden y al candidato Trump. Para nosotros el principal reto, creo, lo coincido totalmente con Lourdes y también con Cintia, es el sesgo que le ha dado a esta campaña electoral y a nuestras vidas, desde luego, es la pandemia, ¿no? El COVID-19, el coronavirus. Y más allá de esto, tenemos o afrontamos, en mi caso, versus lo que podría pasarme en España, intentando hacer de una manera honesta, rigurosa e independiente, ¿no? Información y separar, no sé si se conoce esta expresión, el humo de la paja, separar lo que es información y lo que es propaganda, ¿no? Es nuestro trabajo, para eso nos pagan y lo hacemos de la manera que mejor creemos, ¿no? Yo creo que los 3 medios que estamos aquí representados, CNN, Univisión y Telemundo, trabajamos de la mejor manera, más profesional, más honesta posible, con un componente que quizá a lo mejor en otros países no exista, o en el mío desde luego no lo tenía, y es que trabajamos con un componente también grande de servicio a nuestra comunidad. Y nuestra comunidad en Estados Unidos es la comunidad latina, son los latinos, ¿no? Y son a los que nos dirigimos, les hablamos en español, ellos nos entienden en español y estamos con ellos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luis. Siguiendo más o menos en esa línea, ¿no? Y justamente en una conversación previa con Lourdes, ella me decía que, reflexionando sobre su actividad en los últimos años, que, y particularmente por este tema de la virtualidad, ¿no? Tener acceso a los candidatos. O sea, yo quisiera hacerles la pregunta a los 3. Son, obviamente, como acabas de decir, Luis, el público de ustedes es el público hispano. Ustedes tienen una obligación de informar al público hispano y de servir a esa comunidad. Pero yo me acuerdo mucho de ese momento tan triste del 2016, cuando Jorge Ramos no pudo hacerle una pregunta al entonces candidato Trump, ¿no? En ese sentido, las 3 compañías que ustedes representan, ¿sienten que tienen igual o menor acceso que las compañías que trabajan en inglés con el público en general? ¿Cuáles son los desafíos a la hora de presentarse ante un candidato, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Pónganse que los candidatos decidan inclusive concederles entrevistas o voceros o darles información. Y volvamos al mismo orden. Cintia, usted, por favor. Bueno, obviamente se sabe que en el caso de la oficina del presidente ha habido un problema con la cadena CNN. Ha habido una situación donde él abiertamente ha dicho que él no está de acuerdo con la forma en que CNN le cuestiona. Inclusive ha habido agresividad hacia periodistas de la cadena. Nosotros, inclusive, habría que destacar que este presidente durante mucho tiempo hubo una oficina dentro de la presidencia que no tenía nada que ver con el presidente de turno, sino que era una política de la presidencia tener esfuerzos con los periodistas hispanos. Y había oficinas que hacían el esfuerzo. Existió durante un tiempo, había una persona, nosotros trabajábamos con estas personas, había eventos para poder celebrar la herencia hispana. Todas esas actividades fueron poco a poco desapareciendo. Inclusive desaparecieron
los eventos para los periodistas. Este es el único presidente que ni siquiera va al evento anual donde se hacía para los periodistas en general, anualmente, un evento en Washington. O sea, que yo creo que hay una actitud hacia el periodismo en general que no ha sido positiva. Imagínate hacia los hispanos que pedimos tener acceso. Ahora bien, nosotros pedimos acceso a las personas que representan la postura política de ellos. Tratamos siempre de balancear. Siempre pedimos tener representantes del Partido Republicano en la pantalla. Esa es la política de CNN. Si ves los programas nuestros con Juan Carlos López desde Washington, el programa de Choque de Opiniones, el programa de Directo USA, jamás en nuestras coberturas políticas hacemos ninguna cobertura donde no haya alguien que representa al Partido Republicano o directamente desde la oficina de alguien del gabinete o de la presidencia. Y se trata de tener su perspectiva. Ahora, de que ellos nos quieran hablar, muy difícilmente lo hemos logrado. Nunca nos ha hablado. Entonces, el vicepresidente en alguna ocasión nos ha contestado alguna pregunta. El esfuerzo se hace. Lo más importante es que nosotros, como dicen en inglés, we never give up. O sea, nunca dejamos de intentarlo. Pero nosotros no podemos controlar cómo ellos reaccionan a nuestras preguntas. Y si ves que CNN tampoco deja de intentarlo. Jim Acosta hace 2 días fue muy criticado porque inclusive volvió a hacer una pregunta. Seguimos intentando. Todos nuestros corresponsales, su trabajo es estar ahí y seguir intentando. Y ese va a ser el trabajo siempre. Nuestro trabajo es preguntar. Nosotros consideramos que ese es el papel del periodismo, no solo en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Somos la voz del pueblo. Nuestro trabajo es indagar, preguntar, ser los que llevamos las preguntas que podría defender los derechos del pueblo hacia el que esté en el poder, sea quien sea. Lourdes, la misma pregunta para ti. Cynthia, I feel your pain. Esto es una situación bien difícil que creo que tiene cola, creo que no empezó este año electoral. Viene caminando en realidad, yo creo que desde 2012. Bueno, vamos a empezar, yo creo que si queremos ver alguna raíz histórica, yo creo que a partir del 9/11, cuando se convierte un poco el tema de migración al centro, se va convirtiendo el tema al centro del debate político y electoral. Y con cada elección eso ha ido en aumento, ¿no? En 2016 fue el primer año electoral en donde no hubo una entrevista con el candidato republicano. Te referiste, Eduardo, al incidente con Jorge. A partir de ahí no hubo ninguna otra oportunidad con el candidato Trump, pero no solo con Trump, sino con ninguno de los candidatos republicanos. O sea, habían como cuántos eran, 12, 13, no me acuerdo ahora cuántos habían, pero no hubo entrevista con ninguno de ellos, porque se convirtió casi tóxico el candidato republicano asociarse con la comunidad latina. El mismo Trump se burló de Jeb Bush cuando habló en español, cuando estaban en campaña. Entonces, eso yo creo que es uno de los trasfondos que tenemos. El otro creo que es que los candidatos, al ver que los republicanos hacen eso, los demócratas tienen menos necesidad o obligación también de corresponderle a los medios, ¿no? Y sobre todo a los medios hispanos. Con cada año electoral que hemos visto, cada candidato se puede adueñar más de sus mensajes políticos dado los medios sociales. O sea, ellos tienen mucho más capacidad de diseñar y difundir un mensaje a través de los medios sociales y otros medios que no tienen que ver con los medios tradicionales. Entonces ya no dependen, digamos, de los medios para difundir un mensaje. Y yo creo que esos son, y bueno, el tercer componente aquí que le acaba de poner, digamos, el clavo al asunto,
es el hecho de que Trump se ha encargado un poco de desprestigiar la institución de periodismo. Entonces, en ese sentido, o sea, se siente, digamos, las secuelas de lo que es convertirse en un medio de menos confianza, ¿no? No voy a decir de desconfianza todavía, pero sí de menos confianza. Entonces, yo creo que todos esos componentes contribuyen al hecho de que ha sido muy difícil el acceso. Ponle arriba de eso el coronavirus y el acceso a los candidatos ha sido muy difícil en este año. Por lo tanto, o sea, el acceso no es por nosotros, el acceso es para poder difundir información sobre al final el voto que va a hacer cada persona, ¿no? Hay algo peor, y perdón que yo me meta antes de que hable Luis, pero esto le afecta a Luis. Inclusive el presidente dijo en una reunión, pero ¿y por qué hace falta cadenas en español en Estados Unidos? ¿Por qué hace falta Telemundo? Eso es una cosa increíble. Luis, perdón, porque te toca a ti ahora. No, el profesor Gamarra recordaba lo que le pasó a Jorge con el entonces candidato republicano, pero yo quiero recordar a toda la nutrida y estupenda, magnífica asistencia esta tarde, lo que fue el primer gran acto, no el primer gran acto, el primer acto oficial del presidente de los Estados Unidos una vez juró el cargo de presidente. Estamos hablando del 21 de enero del 2017. El 20 de enero, en un discurso que no voy a calificar, que dicen que escribió Steve Bannon, el 20 de enero, él juró el cargo de presidente. El 21 de enero, el primer acto es en una iglesia con la primera dama. Me parece que eran las 9:30 de la mañana, pero era un acto, entre comillas, privado. El primer acto oficial es el 21 de enero a las 2 de la tarde y el presidente acude a la sede de la Central de Inteligencia, la famosa CIA. Y había como unos 1.500, entre 1.500 y 2.000 espías, no hermanas de la caridad, no bomberos, no sanitarios, no periodistas, no, espías. Y les dice, el enemigo del pueblo es el periodismo o los periodistas. Con esto, como diría el entonces portavoz suyo, Spicer, period, punto. ¿Qué más le puedes decir? Hay que recordar que en agosto del 2018 más de 300 periódicos en Estados Unidos publican un editorial conjunto en defensa de la libertad de prensa frente a los ataques del presidente de los Estados Unidos contra los medios de comunicación. No podríamos seguir enumerando una retahíla de ejemplos. Dicho esto, yo quiero poner el acento en algo que nuestro amigo Jorge Ramos suele comentar, ¿no? 3 años de abandono y uno de seducción y de cortejo que hacen tanto los candidatos demócratas como los republicanos a los latinos, ¿no? Yo le recuerdo a la audiencia que el candidato Trump no concedió ninguna entrevista a ningún medio en español en el 2016. Tampoco Hillary Clinton. Hillary Clinton dio unas 3 semanas antes a Univision, pero no a ningún programa de noticias, al gordo y la flaca. Un desprecio de los candidatos republicano y demócrata a los medios de comunicación y a los periodistas en español. En esta oportunidad, no estoy hablando de sacar pecho, por favor, y lo digo de manera humilde, nosotros, desde Noticias Telemundo, hemos podido entrevistar al candidato demócrata y al candidato republicano, ¿no? Perfecto. Y dices, ¿y cómo lo han conseguido? Eso ya no es mi problema, es el de ellos. Nuestro problema es pedir la entrevista, pelear por la entrevista y conseguir la entrevista. La primera que le hicimos al presidente Donald Trump, el propio New York Times la calificó de combativa, pero una entrevista combativa. Pero nosotros, como bien ha recordado ahora Cintia, pertenecemos a la familia de NBC Universal. El otro día, en el último debate, no quiero comentar cómo califica Donald Trump a MSNBC y qué es lo que dijo de NBC cuando iba esa misma tarde del jueves al debate y lo que dijo de la moderadora, de Christy Walker, ¿no? Así que... Bueno, les agradezco por esas respuestas tan
tan abiertas. Rescato de esta conversación ahora algunas frases que verdaderamente son sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, la frase de Lourdes que es tóxico asociarse con la comunidad hispana, ¿no? Que para los candidatos es tóxico asociarse con la comunidad hispana. Eso verdaderamente me sorprende viniendo de personas en las posiciones en las que están ustedes, porque pues obviamente uno piensa que para los medios en particular, ¿no? Es absolutamente importante tener acceso a los candidatos y me sorprende mucho que los partidos, ¿no? Y los candidatos tengan ese tipo de respuesta. Y de ahí rescato algo que, salvo lo que acaba de decir Luis, que el rechazo a los medios hispanos viene de los dos lados. Es decir, no es solo de los republicanos, aunque obviamente es predominante más de los republicanos, pero que también los demócratas no han sido tan generosos con su tiempo respecto a las entrevistas o al acceso que les dan a ustedes, ¿no? Pero quiero Por favor, enfatizar sí. algo, y discúlpame que yo interrumpa. No, para eso estamos. Quiero decir algo. Esto es a nivel nacional. Sí, ajá. A nivel local, a nivel estatal, en casos de estados donde existe mayores cantidades de hispanos que toman decisiones, como en el caso de la Florida o de Texas, no existe un Beto O'Rourke y no existe una Donna Shalala si no existe y no hay el dinero para las cadenas como Univisión, Telemundo o CNN, donde han invertido mucho dinero en nuestros canales, y si no hacen sus debates en español, y si no están con nosotros. O sea que es una hipocresía. Ellos nos necesitan a nivel local. Ellos nos necesitan para poder ganar sus candidaturas a nivel local. Ellos nos necesitan para que estén parada la gente frente a Tropical Park con sus letreritos y para ir a las universidades. Se paran ahí para usarnos. Y cuando ya llegan al nivel del gobierno nacional, para no embarrarse con otras comunidades, empiezan a rechazarnos. Y ahí tenemos nosotros, los latinos, que ponernos duros. Entonces, aquí hay una hipocresía muy fuerte y nosotros como comunidad nos tenemos que unir, porque ese es el grave problema de los latinos, que no nos hemos unido. Hemos permitido que nos dividan. Nos hemos dividido y nosotros hemos permitido eso. Y aquí hay otros temas que son muy largos y que tendríamos que estar aquí por muchas horas para poderlas discutir. Pero creo que esta conversación es mucho más extensa y mucho más profunda. Hay un tema histórico, político, cultural que habría que analizar. Y esto es mucho más profundo que simplemente entender la parte nacional y cómo ellos juegan el discurso. Es un doble discurso y es una doble moral en todos los aspectos. Y nosotros también hemos caído en ese juego, porque nuestros políticos hacen lo mismo. Pregúntenle a nuestros senadores que aquí en Miami vienen a pedirnos el dinero, pero cuando están en el Senado de los Estados Unidos, nos venden. Así que aquí hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y somos los culpables nosotros por tampoco hablar de esos temas cuando nos toca hablar de los temas. Aquí hay muchos culpables por estos problemas. Lourdes, me gustaría que complementara decir Cintia. Cintia obviamente demuestra una gran pasión por este tema. Siempre. No sería Cintia, no sería Cintia. No sería latina. Pues yo creo que estoy de acuerdo con Luis y con Cintia de que esto va de los dos lados, ¿no? Como comenté, yo creo que el hecho de que lo hacen los republicanos les da menos obligación a los demócratas hacerlo y ellos siguen un poco la pauta, ¿no? Tradicionalmente el acceso es más fácil en el lado demócrata que en el lado republicano, tradicionalmente. Y eso se ha ido acentuando nada más.
pero eso no quiere decir que a los demócratas les gusta pararse frente a un Jorge Ramos, ¿no? Eso no quiere decir que a un Trump le gusta pararse frente a un Jorge Ramos, ¿no? Entonces, yo creo que las campañas, al tener la capacidad de difundir su mensaje de diferentes formas, el sistema electoral en este país también no nos ayuda como medio, porque ellos desarrollan estrategias muy, digamos, enfocados en los estados donde ellos necesitan ese voto. Entonces, los latinos en Minnesota, olvídate, los de Kansas, olvídate, y los hay, los de Georgia, olvídate, y los hay. Y lo ves en el promedio nacional de la encuesta que publicamos ayer, es un 67% de los latinos a nivel nacional que apoyan a los demócratas. Pero vete a la Florida entonces. Los viajes son a la Florida, el dinero que invierten es en las Floridas y es como no es equitativo. O sea, ellos no tienen una estrategia, digamos, para latinos. Ellos tienen una estrategia para ganar el estado de la Florida. Ahora están todos en la Florida, ahora están todos en la Florida hablando español, vendiéndose con los latinos, pero sin embargo quieren estar bien con los amiguitos del KKK y los de la supremacía blanca en Kentucky. Sí. Entonces, mi hermano, no puedes estar con Dios y con el diablo. Sí. O nos quieres o no nos quieres. Sí. O estás con nosotros o no estás con nosotros. Por lo tanto, y no decimos nada. Y somos unos hipócritas y no decimos nada. Y tenemos que hablar. Y nuestros políticos tienen que defendernos. Y tenemos nosotros que hablar también. Y lo tenemos que poner en blanco y negro. Y ese es el problema. Iba a comentar que sí, que parte de esa estrategia, digamos, estatal, lo enfocado muy en la Florida, hoy Biden le va a dar una entrevista a nuestra estación local de Univision en Miami. Entonces, por supuesto. Entonces, él, como le digo, él no se va a sentar con Jorge Ramos. O sea, sí prefiere estar la Hillary Clinton con el gordo y la flaca, ¿no? Porque ya el estigma que tiene, digamos, aunque no todos los periodistas de Univision son Jorge Ramos, el estigma que tiene la cadena ya es de ser demasiado incisivo con los candidatos y es una cosa que ya no, o sea, ellos hacen el cálculo, cuánto lo necesito y cuánto daño me puede hacer, ¿no? Entonces, ese es... Ahí, Luis, por favor. Sí. No quiero discrepar de Lourdes porque además no quiero que parezca que es un tema de Univision Telemundo, ni muchísimo menos, por favor. Pero sí que quiero un poco matizar o complementar. Es decir, Joe Biden, desde que es candidato demócrata, ¿ha dado alguna entrevista a Univision? No. Sí. Al network. Sí. Como candidato oficialmente demócrata. Es decir, ¿qué significa? ¿Que Univision solo es Jorge? No, Univision tiene Ilia, Patricia, Teresa, podría haber elegido, pero es que ahora voy a ir más allá. Quiere decir que no se atreve con Jorge, pero sí con los maravillosos, magníficos e incisivos periodistas de ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC y Fox News, porque con Gina Costa se atreven. Con Stephanopoulos se atreve, con todos, pero resulta que, mira qué casualidad, no se atreve con los que nos dirigimos en español. O sea, que no es un tema de que tengan miedo a Jorge y Lourdes, es un tema de que no se vienen a nuestra mesa. Es decir, es que resulta que... Yo creo que el tema... Por eso he dicho antes que la entrevista que se le hizo a Trump, el New York Times, el New York Times, que no regala elogios ni adjetivos, dijo que había sido una entrevista combativa. Lo que pasa es que no quieren hacer entrevistas con nosotros. Les cuesta muchísimo. La que le hemos hecho a Joe Biden, y no es por pesadez, porque pesados somos Univision, CNN y Telemundo, lo mismo, porque trabajamos mucho y muchísimo trabajamos. Pero yo tenía un enfado que me subía por las paredes, porque no entendía por qué ninguno de estos dos candidatos venían a hablar con los canales en español. Y estoy encantado de que no hable con Univision. Pero, por favor, ni con Univision, ni con CNN, ni con Telemundo. Tanto les cuesta. No, es que le tienen miedo a Jorge, por favor. Esa es una maravillosa excusa. Pero resulta que a los de CNN no le tienen, a los de ABC no le tienen miedo. Y a los de CNN Anglo no le tienen miedo. Y a los de Fox News no le tienen miedo. Solamente le tienen miedo a Jorge, por favor.
Es que ¿Sabe? no, Lo que pasa, Luis, es que entienden la comunidad latina de una forma muy estrecha. La comunidad latina es que inmigración. Entonces, ellos piensan que una entrevista con una cadena que es muy incisiva sobre ese tema en particular, que eso, ellos no entienden a la comunidad como una comunidad que no es monolítica, que le interesa también, digamos, los temas de salud, el tema el tema de la economía. O sea, no hay un entendimiento profundo de lo que es la comunidad. Aquí hay un tema que es de los dos. Joe Biden tiene miedo que le pregunten que por qué durante la época de Obama fue el gran número de personas deportadas y que las jaulas se construyeron en la época de Obama. Y en el caso de Trump, la pregunta va a ser por qué separaron a los niños. Y son las dos preguntas que para ellos son el veneno y no quieren responderlas. Y es por eso que no quieren hablar con ninguno de nosotros. Es tan sencillo como eso. Y ellos no quieren esas preguntas y saben que por obligación tenemos que hacer esas preguntas. Sí. Y entonces, como vamos a hacer las preguntas, no las quieren responder ninguno de los dos lados y no tienen una respuesta válida, no tienen una respuesta que no suene espantosa. Entonces, no nos quieren responder. Sí. Ricardo, solo para ordenarme un poco, ¿cuánto tiempo tenemos para, porque esto está fascinante y todos tienen mucha... ¿no? Lo sé, por la Oye, pasión cuando de estemos todos. nosotros juntos hay que ponernos 3 horas. Yo iba a decir, por la pasión que hay, yo creo que hasta las 6 podemos seguir. No saben las series que hemos tenido Luis Fernández y yo. Yo diría que si te pones en la mente, digamos, si lo ven a bien todos ustedes, que podríamos seguir hasta la 1:15. Sé que nos da 25 minutos todavía, sé que todos tienen una agenda muy complicada, especialmente en estos días. Sí. Si eso es prudente, adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, creo que lo que acaban de ilustrar ustedes es algo extraordinariamente importante y solo para agregarle un poquito de salsa a esta conversación, últimamente una gran controversia obviamente ha sido cómo las grandes teorías de conspiración han no solo ingresado vía los medios sociales, y en eso lo que Lourdes decía, que ha cambiado mucho en gran medida por el surgimiento de medios sociales y sobre todo que las campañas quizás les hacen un bypass a ustedes porque ya no los necesitan porque tienen una vía directa, ¿no? Pero yo quisiera un poco tocar este tema de estas grandes controversias respecto a teorías de conspiración QAnon, cómo esas han afectado a la comunidad hispana y cómo esas mismas se han podido infiltrar dentro del mainstream del particularmente local. Quizás empecemos con Luis sobre eso. Luis, ¿cómo hacen ustedes para filtrar, ¿no?, información que a veces, como le pasó lamentablemente al Miami Herald acá, o como le pasó a Radio Caracol, ¿cómo hacen ustedes para que noticias, ¿no?, estas noticias que han invadido el ambiente político no formen parte de lo que ustedes tienen que cubrir cotidianamente? Es magnífica pregunta, es difícil respuesta, pero nosotros en el caso de Noticias Telemundo jugamos con ventaja, no digo sobre Univision y sobre CNN, pero sí con respecto de nosotros mismos, que es la pertenencia a NBC Universal, ¿no? Nosotros formamos parte del aparato noticioso e informativo de NBC News, MSNBC, CNBC, y eso no digo que nos proteja, pero nos da mucha solidez, también mucho rigor, a veces que también es un poquito te hace la cosa más premiosa, un poquito más lenta, pero no estoy hablando de los departamentos legales que tenemos todos, sino del departamento de Standard & Practices que nos comenta precisamente todo lo que tú estás diciendo y que algunas veces, en mi caso que venía de España, al principio me sorprendió un poco y lo que hace es que nuestro producto sea lisa y llanamente mejor, ¿no? Y al hilo de tu pregunta sí que quería destacar, y al hilo de lo poco
entre comillas, que veo que Cintia subraya, pintamos los latinos no solamente en estas elecciones presidenciales, sino en términos generales, quería subrayar y destacar, y sobre todo a la audiencia que nos acoge, el nombramiento que hubo en mayo de lo que creo que es el latino con mayor rango, proyección, relevancia o prestigio en un medio de comunicación o en la industria del media, ¿no? Que es el de César Conde, como chairman de NBC Universal News Group, y al que le reportan el presidente de NBC News, el presidente de MSNBC y el presidente de CNBC. Yo creo que tener ahí un latino, bueno, ahora en concreto a los de Noticias Telemundo nos ven mucho mejor, ¿no? Mis colegas de Rockefeller Center en Nueva York, ¿no? Es decir, hemos notado un cambio clarísimo de actitud porque nos hemos integrado de una manera mucho más lógica y más sensata y más periodística y más razonable de lo que estábamos antes, ¿no? Y es todo, obviamente, al sesgo y a la impronta que está marcando ya de manera imperceptible pero perseverante César, ¿no? César Conde. Sí, sí. Lourdes, la misma pregunta para vos. Yo creo que lo que nos obliga a nosotros es un poco como diríamos en español, como sería, pero to double down en lo que son los principios periodísticos, ¿no? Pero sí noto de que hay vida informativa bastante activa fuera de los medios tradicionales, ¿no? Entonces, eso es preocupante. O sea, si uno ya no tiene el acceso a esas personas, o si esas personas no creen en los medios, digamos, tradicionales y establecidos, entonces estamos en una situación socialmente donde es que para mí es muy preocupante. Es preocupante. Porque como tú restauras, digamos, la confianza de personas que están creyendo en teorías de conspiración en los medios sociales, o sea, en los medios, digamos, tradicionales. Los medios sociales, ya sabemos, no tienen una curaduría con el rigor periodística que tienen nuestros medios, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que para mí es una gran incógnita de cómo eso, de cómo, o sea, cómo vamos a lidiar con eso en los próximos años, ¿no? Como medios periodísticos, ¿no? Exacto, sí. Sí. Cintia, te hago la misma pregunta, aunque ya te han proclamado candidata para el 2024, veo en el chat. ¿Dónde está ese chat? Que me lo he perdido. ¿Dónde está ese chat que me lo he perdido? Ay, por Dios. Pero, Cintia, mira, ¿cómo hacen ustedes en CNN para...? Mira, yo te digo una cosa, yo estuve ayer precisamente en un panel del Global Youth Leadership Forum en España, o sea, virtualmente con España. Y yo estaba mencionando algo, yo creo que para este grupo es muy importante. Yo estoy pensando, y estaba mencionando precisamente, era sobre gobernanza y el futuro, y yo estaba hablando precisamente del rol de las comunicaciones y mi preocupación de que hemos llegado tarde, no solo el gobierno de Estados Unidos, que precisamente ayer de nuevo estaban los líderes de las grandes compañías de social media, que no tienen ningún tipo de regulaciones, que empezaron a hacer sus pequeños ajustes este año, too late, que son los 6 billonarios, multibillonarios, que son los que tienen sin ningún tipo de preocupación la posibilidad de destruir las democracias del futuro y que están creando problemas y caos en el mundo entero, inclusive lo que está pasando en Francia y lo que ha pasado en Europa, lo que está pasando con el Brexit, lo que ha pasado en estas elecciones. Y se me viene a la mente el Borat, el fenómeno de Borat. ¿Por qué? Porque Borat es un fenómeno en base donde él está demostrando cómo es que la gente cree las conspiraciones, inclusive lo demuestra en la nueva película. Y cuando el comediante, que es brillante, Sacha Baron Cohen, él estuvo ante la Liga Antidifamación hace un año, en el 2019, y él dijo algo que a mí me pareció genial. Él
citó a Voltaire. Y él dijo una de las frases de Voltaire, que es que si te pueden hacer creer absurdidades, te pueden hacer cometer atrocidades. Y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Estamos viendo gente hacer locuras, como tratar de matar a la gobernadora de Michigan. Lo estamos viendo en gente que están vistiéndose y quemando estaciones de policía y son gente del Bugalú. O sea, estamos viendo que la gente está creyendo en Pizzagate y que el Papa y Hillary Clinton se toman la sangre y que ahora Hunter Biden dejó una computadora y Tucker Carlson se ha parado y ha dicho que perdieron unos papeles que eran los papeles definitivos que iban a demostrar que Biden tenía un caso y eso desapareció y lo ha dicho en Fox News y eso está circulando en Miami y la gente se lo cree. O sea, estamos ante una realidad que es surreal, peligrosísima. Yo estoy muy preocupada acerca de cómo en este momento las teorías de conspiración, el QAnon, los social media están recibiendo una atención porque además de eso, esta semana, hace 2 días, el video que fue editado, comprobado editado por el Partido Republicano, donde ponían a Joe Biden con una confusión con la palabra de George Bush para tratar de que luciera totalmente demente, que inclusive Facebook tuvo que poner un letrero que decía, este video tiene un problema, tuvieron que marcarlo, pero una vez que lo marcaron ya lo había visto no sé cuántos millones de personas y ya se lo creían y ya lo habían compartido. Eso está pasando en todas partes de América Latina, en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos ante una crisis de guerra cibernética de noticias falsas, creando fanáticos. En vez de lo que originalmente era el concepto del libre mercado de ideas, que iba a crear la oportunidad para que todos aprendiéramos más, para que todos fuéramos mucho más inteligentes, para que todos tuviéramos la oportunidad de ser mucho más libres de pensamiento, lo que estamos creando son una pila de fanáticos locos. Y están los locos del manicomio manejando el instituto. ¿Cómo vamos a volverlos a meter? ¿Cómo vamos a sacar ese genio que está volando, que se salió de la botella, y cómo lo vamos a volver a meter? Tenemos que crear sistemas de regulación, sistemas de rating, igual que lo tenemos, porque CNN no puede inventar noticias, no puede mentir, porque si lo hago me llevan a la cárcel. Si en Telemundo o Univisión empiezan a mentir y decir noticias falsas, los llevan a la cárcel. Todos estos medios sociales deberían de tener las mismas reglas, los mismos problemas. Si la gente empieza a decir barbaridades, deberían de poder seguir a la cárcel, porque están creando monstruos en los sistemas. Entonces yo creo que tenemos un problema muy serio. En ese sentido, y para tratar de, que nos queda como 15 minutos, pero bueno, la pregunta es la siguiente. Los networks en los que ustedes están involucrados, ¿no?, ¿tienen una responsabilidad superior a los demás? Más, digamos, más responsabilidad, un rol más en términos de ética, porque la población hispana es particularmente susceptible a esas teorías? No sé si me explico bien. Yo diría que los grupos marginales en general son, digamos, los más vulnerables a ese tipo de teorías de conspiración, ¿no? Entonces, sí, seríamos entonces nosotros más responsables, digamos, o sea, tenemos un rol, digamos, más importante porque tenemos acceso quizás a ese tipo de grupo, ¿no? No es, digamos, la caracterización de nuestra audiencia no es marginal, pero sí incluye personas que no tienen los mismos recursos, digamos, que el resto de la población, ¿no? Déjame provocarlos un poquito más, porque creo que este es un tema, como dice Cintia, que todo esto es muy profundo y estamos tocando la superficie. Y sé que hay una diferenciación enorme entre lo que son noticias
y lo que es lo que los networks de ustedes necesitan para sobrevivir. Pero el pueblo no lo sabe. El pueblo, este es el mismo pueblo que creía en el chupacabras. Este es el mismo pueblo que cree en cosas que uno tiene que pensar. No saben la diferencia entre un recurso, porque además sabemos que el fake news, Cynthia Hudson mañana puede crear en Facebook una página que se llama CNews y utilizo la palabra news y el que lo ve cree que es news y dice, bueno, pero aquí dice news. Y yo pongo y empiezo a poner cualquier mentira y la gente lo empieza a compartir y la gente no sabe discernir entre una fuente real y lo que no es una fuente real, porque no hay ningún tipo de regulación, no hay ningún tipo de sistema que los fuerza a que esto sea, además, peor todavía. Estas mismas compañías tienen algoritmos que empiezan a ver, ay, mira, esta persona le gustan los lentes de colores. Nada más que les voy a poner noticias de lentes de colores. Entonces les empieza a dar más noticias sobre lentes de colores. Entonces, ¿qué pasa? Crea fanáticos sobre lentes de colores. Si ven que a esta persona le gusta leer acerca de pedófilos, le manda más historias sobre pedófilos, porque los algoritmos de estas compañías están hechas así. Y no sabemos que nos están utilizando, porque deberíamos de tener transparencia para que cuando yo estoy usando los medios sociales me digan, señora, mientras usted está haciendo clic, le estamos enviando más historias sobre ese clic. No lo sabemos, nos están manipulando y nos tienen que decirlo. Nos están a todos nosotros manipulando. Cynthia, en esa misma línea que nos están manipulando, o sea, y hablabas tú de la diferencia entre lo nacional y lo local. Y un poco me gustaría conocer el criterio de Luis, porque tanto Univisión, Telemundo tienen un canal local, ¿no? Y lo que yo veo en muchos de estos canales locales son obviamente propaganda de ambos partidos. Y sobre todo de un partido, veo en los spots políticos instancias, ¿no?, de precisamente este tipo de teorías de conspiración. Me refiero para candidatos ¿cómo se llama?, a la comisión, candidatos al Senado estatal o la Cámara de Diputados estatal, donde se acusa, un partido acusa al otro de que si votan por ellos, lo que va a haber es comunismo en la Florida. O que ese individuo es un individuo pues vinculado al régimen castrista o no sé qué cosas. ¿Cómo cadena, cómo una corporación, inclusive la relación con NBC que tienen en Telemundo, por ejemplo, cómo hacen para controlar que esas teorías de conspiración que ustedes dicen que tienen una responsabilidad de controlar, cómo hacen para que esos spots políticos no sirvan como un mecanismo de difusión y de confusión a una población tan susceptible como la nuestra? Luis. Sí, a ver, voy a citar de nuevo, y lo siento, discúlpenme, al New York Times, ¿no?, que hizo un análisis acerca de los tweets, hablando de redes sociales, de los tweets del presidente Trump. Y dijo que en sus primeros 11.000 tweets como presidente había más de 1.700 mensajes en los que Trump tuiteaba o retuiteaba teorías de la conspiración e información falsa. Yo no sé si el problema son las redes sociales o el problema son los que usan o usamos las redes sociales. Recuerdo que cuando en enero del 2017 en el acto de inauguración había más o menos gente que en la inauguración de Obama como presidente, Spicer dijo que los periodistas habíamos mentido, cuando las fotos eran obvias, eran evidentes, eran meridianas y eran clarísimas, ¿no? Bueno, pues cuando le dijeron esto mismo a Kellyanne Conway, la ex asesora o asesora de Trump, no lo sé, pues ella dijo que es que no había mentido Spicer, sino que simplemente había ofrecido hechos alternativos, ¿no? Es una categoría increíble que yo en mis años muchos ya de periodismo y de civismo no me había encontrado, ¿no?
Es decir, vulgarmente, y hubiera dicho de pequeño que hay que tener muchísima cara para decir eso, ¿no? Y entonces los medios teníamos que encontrar las palabras adecuadas para decir que lo que había dicho esto no era un hecho alternativo, sino era una mentira como una catedral, ¿no? Tu pregunta sobre los spots. Esto, mal que nos pese, va por otra derivada y por otra vía legal en este país. Y por eso al final dice, soy mengano de tal, apruebo este mensaje, soy de Lincoln Project y apruebo este mensaje, soy de la campaña de no sé qué y apruebo este mensaje, ¿no? Como diciendo, ahí derivan todas las responsabilidades, la FCC, los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Yo creo que hay un tema más que es importante, que inclusive colaboramos también con mi colega Luis Telemundo, es la colaboración que tenemos con el Poynter Institute, con el fact-checking. Entonces, en realidad, este año, el 2016 fue el primer año que nosotros lo hicimos, digamos que teníamos un equipo propio que hacía el fact-checking, tanto para los debates y para la cobertura política. Y este año es ya una colaboración más grande, digamos, donde está también Telemundo, estamos nosotros. Consideramos que es muy importante que nosotros podamos dar, digamos, datos, o sea, y ser fiel a lo que es la investigación y el fact-checking, ¿no? La otra herramienta, digamos, que tenemos, yo creo que son encuestas. Las encuestas que son, digamos, uno puede tener todas las opiniones que puedes tener sobre encuestas, pero mal que bien sí son un pulso y dan un pulso sobre los hechos, ¿no? Sobre cómo va la comunidad o cómo va el electorado en cuestión del voto, cuáles son el sentimiento, por qué van a votar, cuáles son los temas más importantes. Y nosotros hemos hecho mucho esfuerzo este año, hemos publicado yo diría como por 15 encuestas entre las primarias y ahora. Ayer publicamos 5 y bueno, yo creo que son herramientas que ayudan a lo que es reforzar lo que es, digamos, una reportería, digamos, fiel, ¿no? O por lo menos fact. Justamente sobre eso, Lourdes, ustedes han hecho un esfuerzo muy grande con encuestas. Telemundo también hizo algunas encuestas. Cintia, CNN, más que la cadena, pero ustedes no han hecho encuestas específicas sobre latinos, ¿no? Quizás Bueno, ¿a qué deben ese tipo de decisiones? Una de enfatizar el uso de las encuestas y otros de depender de la cadena más grande. es que CNN en inglés, o sea, CNN US las hace e incluye samples muy importantes de grupos latinos. Entonces nosotros de ahí sacamos lo que es la data hispana y es significativa, o sea, tiene un grupo que es significativa a nivel de encuestas y por ahí sacamos nuestra data. No la hacemos por separado. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, como les dije, podíamos seguir por mucho tiempo en esto y quiero, Ricardo, veo que hay una pregunta en el Q&A que la voy a hacer y yo voy a hacer una última pregunta porque creo que nos interesa también conocer un poco la opinión que ustedes tienen sobre la carrera de caballos, ¿no? O sea, hacia dónde vamos y qué ven que va a pasar, ¿no? Sé que poniéndolos en ese papel que ustedes siempre me ponen a mí, ¿no? Pero lo que nos pregunta Regina es de qué manera motivan a la población latina a ejercer el sufragio, sabiendo que son los menos favorecidos en este proceso, aún ganando quien gane. ¿Cómo motivarles? Pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes en los medios, ¿no? ¿Es algo que los medios deben hacer, motivar al votante? Absolutamente, yo estoy completamente convencido y aquí yo creo que CNN también, obviamente, pero Univisión y Telemundo han hecho un esfuerzo tremendo, grandísimo, de convocar a la participación, al voto de los latinos. Yo decía antes que tenemos un compromiso, además de como periodistas, con nuestra comunidad latina, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Y es verdad que tanto las dos cadenas han estado todo el rato incentivando el voto, campañas de promoción, campañas de concienciación, todos los anchors, todas las estrellas, las celebrities de ambos networks pidiendo el voto de los latinos. Vota, 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 con campañas, con teasers. Yo creo que, y estoy completamente de acuerdo y lo defiendo total y absolutamente, ¿no? Y ojalá
los latinos fuéramos a votar este noviembre 3 mucho más que todas las veces anteriores, ¿no? Perfecto. Lourdes, ¿cómo han motivado ustedes al votante? No, sí, igualmente tenemos una campaña bastante robusta y fuerte. Tradicionalmente, eso no es nuevo de este año, pero yo creo que este año se ha redoblado un poco los esfuerzos, ¿no? Y lo bueno en el caso de nosotros, que eso no lo hacen los medios en inglés, es que nosotros, esos esfuerzos se reflejan en los noticieros también, ¿no? O sea, se hacen los noticieros también, los reporteros hacen reportajes sobre esos temas. Eh, y bueno, yo creo que el compromiso de nosotros es fuerte en ese sentido. Cintia, CNN, ¿qué hace para motivar al votante hispano, sobre todo? Bueno, mira, nosotros hacemos la campaña de Voto Latino, es parte de la campaña todos los años de CNN, es parte de lo que hacemos para poder manejar la campaña anual de CNN, y es algo que hacemos no solo en las redes, pero también es parte de una campaña que hacemos en periódicos, hacemos campañas con La Opinión de Los Ángeles, con periódicos en diferentes ciudades norteamericanas, y hacemos eventos con Juan Carlos López en ciudades, normalmente en este año, como estamos en medio de la pandemia, pues hemos hecho algunas cosas virtuales igual, pero tratamos de incentivar a que haya información para poder motivar a las personas a tomar el esfuerzo y hacer el esfuerzo de votar. Perfecto. Bueno, pues una última pregunta, nos quedan más o menos 3 minutos, 1 minuto por cada uno. Y es algo que rescato también de esta conversación, ¿no? Los medios hispanos han sido un poco puestos de lado por los candidatos, por los partidos, a nivel nacional, no a nivel local. Y Lourdes, viendo tus encuestas ayer, ¿no? Quedé verdaderamente sorprendido, ¿no? Si bien a nivel nacional el voto hispano todavía es muy demócrata, acá en la Florida, donde el impacto ha sido mayor, ¿no? Del uso de las teorías de conspiración y todo, según la encuesta de ustedes, la diferencia es de unos escasos 6 puntos entre votantes hispanos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este desenlace, ¿no? Particularmente el papel que jugarán los latinos a partir del martes, ¿no? ¿Quién, o sea, deme un escenario o 2 escenarios, ¿no? Uno con un Biden presidente y uno con un Trump presidente. Claro. No, aquí es donde, bueno, aquí empieza y va a terminar la elección. Y el voto latino ahí es 17% del electorado del estado. Entonces va a jugar un rol muy importante. O sea, en este momento la encuesta nuestra le está dando a Biden la delantera en el voto latino. Ha ido mejorando a lo largo porque las encuestas nuestras han hecho un tracking de eso, como estuvo él hace 6 meses, ahora ha ido mejorando en el estado y en general en el resto del país entre los latinos. Claro, al final lo que cuenta es quién va a ir a votar, quién sale a votar y quién emite su voto, ¿no? Esto es uno de los estados, digamos, más interesantes en el sentido de la composición étnica y la variedad de composición étnica que tenemos, las inmigraciones que vienen desde los 60 hasta más reciente. Entonces es la más compleja y la que más puede en realidad hacer la diferencia para un candidato o para otro, ¿no? Luis, ¿cómo ves tú esta situación si la encuesta de Univision es correcta, dada la importancia del voto hispano, ¿no? ¿Ante qué escenario estamos? Sí, hoy justo hemos dado otra en Arizona, Nevada, Texas y Florida. La de Florida, quedamos en Telemundo hoy, es incluso menos favorable a Biden de la que ayer daba Univision.
y se ha quejado la campaña demócrata. Digo, el Instituto de Opinión es el mismo, el que la ha hecho en Texas, en Arizona y en Nevada que en Florida. Si la han hecho mal o la han hecho bien, la han hecho mal o bien en ambos sitios, ¿no? Yo creo que las encuestas fallaron todas en el 2016, ¿no? O sea, que no es la nuestra de Florida de Telemundo, la de hoy, o la de Univisión de Florida ayer, ¿no? Yo creo que el tema está muy abierto. Yo tomo estas... yo siempre me están preguntando todos, y ahora que vienen a cubrir las elecciones de Colombia y de España y de México, me preguntan mis amigos y me dicen cuál es tu opinión, y le digo, para mí no son unas elecciones presidenciales, sino es un referéndum, ¿no? El referéndum es Trump sí o Trump no. Y va a depender de lo que la gente vote, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay 4 años de presidencia de Trump, hay millones de tweets de Trump, hay un montón de decisiones de Trump sobre cambio climático, economía, empleo, coronavirus, etcétera, etcétera. Ese va a ser el referéndum de noviembre 3, ¿no? Si me preguntas quién va a ganar, eso solamente lo respondo delante de mi abogado, que no lo tengo aquí ahora, pero creo que gana la democracia. Yo voté el otro día y soy el mayor de este grupo, lamentablemente, soy el que más años tiene, y tengo que reconocer que sentí una emoción, un pálpito extraño y diferente, ¿no? Yo creo que en noviembre 3 gana la democracia, es una fiesta de la democracia, cada uno vota lo que le dé la gana, cada uno decide a quién vota, si vota o no vota, lo primero, y no hay que penalizar al que no vote, si no vota, sus razones tendrá. Y el que vota, vota a quien le da la gana, ¿no? Al libertario, al demócrata o al republicano. Por tanto, fiesta de la democracia, y el 4 de noviembre todos para adelante, ¿no? Pero voy a darle a Cintia la última palabra, pero me llama la atención, ¿no? Porque es un poco ese dicho que nosotros tenemos en el sur de Bolivia, que es porque te quiero, te aporreo, decimos nosotros, ¿no? Cintia, no es un caso de que nos han dado, o sea, particularmente el Partido Republicano, como tú bien has señalado, mucho palo. No hablan con ustedes, los candidatos, han discriminado contra nosotros, nos cortan, van a cortar en los sistemas de salud, etcétera, y sin embargo tenemos esos resultados de Univisión y de Telemundo. Bueno, yo voy a discrepar. Voy a decir que creo que va a ser muy, muy cercano el voto. Creo que no va a ser tan grande. O sea, en este momento las encuestas obviamente dicen que va a ganar Biden. Y hay estados que van a ser contundentes. En el caso de los likely voters, la diferencia está en 10 puntos. Y es una diferencia importante. Inclusive hay un señor que se llama Alan Lichtman de la Universidad de American University en Washington, que desde 1984 de Reagan no se ha equivocado nunca. Inclusive fue el único que había pronosticado que ganaba Trump en las elecciones del 2016. Y él estuvo la semana esta pasada con Juan Carlos y dijo que ganaba Biden. Creo que la Florida probablemente la gane Trump, pero él pierde estados importantes para él, en mi opinión. Ahora, yo no sé si va a ser tan fácil esta contienda. Y yo no sé si va a ser una contienda que se va a poder, aunque haya una contienda donde hay un ganador definitivo, si esa contienda se va a poder realizar y donde esa contienda vaya a tener un resultado que se pueda terminar inaugurando un presidente Biden. Voy a irme más allá. Yo no sé si vamos a ver una transición de poderes tal como esperábamos. O sea, no importa quién gane, yo no sé quién va a ser el presidente en el 2021. Perfecto. Bueno, con esa... Nos has dejado muy tranquilos. Claro, sí. creo que tendremos mucho trabajo por los próximos meses. Así es. Bueno, les quiero decir que me he divertido muchísimo escuchándolos, he aprendido muchísimo de ustedes, les agradezco enormemente por
por el privilegio de haber podido moderar esto. Ricardo, a ti, a LAC, ¿no? Creo que ha sido verdaderamente fructífero este conversatorio y creo que deberían pensar en hacer un show, ¿no? Quizás semanal, ¿no? Sí, yo diría, si me permites, Eduardo, a modo de reflexiones por lo que he escuchado aquí, primero congratularnos por el hecho de vivir en un país donde haya 3 cadenas hispanas informativas que dan mucho valor y confianza a la comunidad hispana de encontrar información fidedigna. Todos sabemos que el gran negocio del periodismo termina siendo la gran confianza que puede despertar al público. Como reflexión, yo creo que de lo que se ha hablado acá, más allá de procesos electorales, creo que hay un momento de inflexión también para el periodismo donde deberíamos estar mucho más asertivos en temas de la alfabetización digital, que es parte de lo que tiene que hacer la academia y tiene que hacer los medios de comunicación cuando se trata de toda esta falta, de todo el tema de noticias falsas, del tema de las campañas de conspiración. Yo creo que el periodismo todavía no ha comprendido el real valor, más allá de los intelectuales del periodismo como ustedes, como para empezar a establecer mecanismos como en alguna época llegamos a tener con los ombudsmans en los medios, que fueron desapareciendo por problemas económicos, porque terminaron siendo un lujo para muchos medios de comunicación, cuando el ombudsman trataba de ser un defensor del público. Pero creo que ahora podría haber un maridaje entre medios y plataformas, como sitúa Cintia, a las que también necesitan más regulación o autorregulación, para poder empezar a establecer una conversación pública a la gente, de hacer ver la importancia no solamente de la primera enmienda, de la libertad de expresión, pero también de los contenidos y la necesidad de tener contenidos de calidad como ustedes los hacen a diario. Sé que tenemos programas los domingos a la mañana de Meet the Press, así como los sábados a la mañana los programas televisivos van dedicados a los niños, pero creo que también los periodistas debemos empezar a crear esta conversación entre qué es periodismo, qué es comunicación en redes sociales, cuáles son los valores que aporta el periodismo profesional, porque creo que la gente ahora empieza a estar ávida de descubrir de dónde informarse. Yo tengo en mi familia de diversas profesiones y muchas veces veo en los chats, incluso de la familia donde yo tengo que salir, pero ¿lo leíste en fuentes confiables? ¿Lo sacaste del Miami Herald, del New York Times, de CNN, Univision, Telemundo? No, de Facebook. Bueno, pero yo creo que hay un problema de ignorancia a nivel de comunicaciones que es necesario que el periodismo de nuevo lo vuelva a tomar. Yo sé que es difícil imponer programas de televisión porque se basan en ratings y anunciantes, pero a veces el tema de contenido yo a veces lo veo. Los medios lo cubren desde los memes, del bullying y lo que sale en redes sociales como parte del entretenimiento. Pero creo que la información seria también se puede convertir en un buen entretenimiento, porque la gente está más ávida de información confiable. Y creo que la última pandemia, si vamos a hablar de pandemia, no la de salud pública, pero la de las redes sociales o la pandemia de las noticias falsas, que siempre existieron y se han potenciado por las redes sociales, necesita también esa mirada crítica del periodismo y que el periodismo se encargue de esa mirada crítica y de hablar de este tema y de hablar de periodismo. Ustedes hablaron los tres de la responsabilidad universal que tienen los medios sobre llamar a la gente a votar. Y yo creo que también tenemos los periodistas una responsabilidad universal de hacer que la gente entienda qué es información confiable y qué es información desconfiable. Entonces, creo que tenemos una gran tarea todavía como medios, como academia y organizaciones como las nuestras que defienden la libertad de expresión. Pero bueno, Eduardo, Cintia, Lourdes y también Luis, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Estas tres cadenas, ustedes son socias de la CIP y de eso nosotros nos vanagloriamos también en Estados Unidos y en todo el mundo, de tener tres grandes
medios de comunicación y cadenas, y obviamente también con la Universidad Internacional de la Florida. Así que muchas gracias, los convocaremos de nuevo y ojalá con una conversación donde ya podamos ver en retrospectiva, como decía Luis, el 3 de noviembre. Así que... Gracias por organizar esto, por juntarnos nosotros tres, que somos todos colegas, que nos conocemos y nos respetamos, y la verdad que es una oportunidad única de poder juntarnos y dar estas reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao. Gusto verlos y suerte, que dormamos un poquito antes de las elecciones. Ay, Dios. Así será. Ay.